Mientras Serat desataba sus llamas, el protagonista se dio cuenta de que había olvidado algo importante. En el juego, Serat es un pirómano sin lugar a dudas en su ser. A pesar de ello, con valentía se dirigió hacia las llamas, al mismo tiempo que gritaba que su maestro estaba completamente loco. Él nunca fue un buen ser humano, todas las buenas acciones que hizo desde que entró en este juego, fueron con el fin de incrementar sus estadísticas, pues básicamente fue para sobrevivir durante más tiempo en este juego. Y este mundo funciona basándose en la fuerza de cada uno. Además, como no quería verse superado por todos los demás, actuó como un buen humano, pero se pregunta si debería seguir haciendo buenas acciones. Al despertar lentamente, se encuentra subido en un carruaje y delante a una mujer rubia llamada Uriel, la cual es una de los santos de la orden. Ella, rodeada de luz, como de un ser puro se tratara, exclama que le alegra que haya despertado. Eden, muy sorprendido, le pregunta hacia dónde se dirigen y ésta le responde que, hacia la orden. Comienza a temblar de terror y poniéndose de pie, la santa se espanta y le grita que no se mueva tan de repente, pero como no recuerda nada pregunta con gritos, ¿qué diablos pasó con Serat y los niños? Pero la santa le reclama que está siendo grosero con alguien que acaba de salvar su vida. Suspirando se disculpa por su actitud ante la santa. Le informa que los niños han sido purificados y están a salvo. Además, que se ahorró la ira porque ella casualmente estaba pasando por el pueblo y después de capturar al obispo, los demás miembros fueron primero a los cuarteles principales de la orden. A Eden le sorprendía que los niños y él hayan sobrevivido a la flama azul y se preguntaba si su maestro de verdad no les hizo nada, por lo que pregunta si todo eso es cierto. Le afirmaba, y aunque su maestro Serat nunca se arrepiente de una decisión que ya ha tomado, esta vez lo hizo. El prota no comprendía lo que pasó, si en todas las rutas del juego, esto nunca había pasado, pero aún así parece que la Santa Uriel no sabe nada más. Por lo que se paraba nuevamente para investigar sobre la situación, pero antes comentaba acerca de la bandera, informándonos que es la bandera del marqués, no de la orden. Cosa que le hacía saber que Uriel aún no es una santa. Le preguntaba si antes había dicho los demás miembros fueron primero a la orden. Ella afirmó y le dijo que deje de hacer preguntas, ya que necesita descansar. Pensando en que se están dirigiendo a la ceremonia de la santidad de Uriel. Si es así, esta ruta de la historia debe estar llena de acontecimientos. Y si recuerda correctamente, aquí es donde ocurre un evento relacionado con Uriel, aunque normalmente no pasaría, pero es mejor ser precavidos. Abriendo la puerta, le informa sobre un grupo de personas que pretenden estar en los altos rangos. La contactarán. Eden le aconseja mantenerse alejada de ellos sin importar lo que cueste. La santa claramente no entendía de lo que está hablando. Eden solo le contestaba que está pagando el favor que acaba de hacerle. Dichas esas palabras, arrancaba a correr hacia el bosque. Y otra vez pensando, le preocupa si ella llega a fallecer, pues sería más difícil llegar a la segunda mitad del juego. Así que, solo por si acaso, prefirió advertirle. Desde lejos escucha a su ayudante Yu Won gritar su nombre. Le comentaba que en cuanto lo vio saltar del carruaje vino rápidamente a escoltarlo. Eden se alegraba ya que necesitaba ir a la orden inmediatamente. Ya con su armadura puesta y dirigiéndose hacia la orden, Yu Won le comentaba que está sorprendido de verlo con vida. Para ser honestos, creía que su maestro había muerto. Cuando los reclutas y él regresaron de capturar al apóstata, él vio a Eden envuelto en llamas. Eden se preguntaba entonces cómo diablos sigue vivo. El poder de Serat, las flamas azules, nunca desaparecen una vez que se ha activado. Así que lleno de curiosidad, le pedía a su ayudante que le cuente más al respecto. Yu Won le contaba que su cuerpo estaba en llamas, y en un instante todas las flamas azules desaparecieron, sorprendiendo así al paladín, quien no podía creerse que las flamas azules hayan desaparecido de repente. Nunca había visto o escuchado nada como esto en la historia canónica. Entregándole una carta, le informa que el señor Serat lo había enviado para que se la entregara. Moviéndonos al reino próspero, Arein, la residencia de Serat, vemos a sentado sin decir una palabra, pues estaba recordando un suceso traumático. Una silueta de un niño le gritaba a su Dios que le dará todo lo que él quiera. Niño había desvivido cruelmente a una miembro de la orden, y Serat estaba ahí presenciando todo mientras le decía, hermano, debería enviarte para que estés con tu madre, pero nos dejan con la duda de lo que pasó a detalle después. Mientras está angustiado, le informan que el paladín Eden había llegado. Inmediatamente daba la orden para que lo dejen pasar y enfrente de él, le comenta que había llegado más rápido de lo que esperaba, y con urgencia le pedía que lo siguiera,
pero Edén simplemente lo miraba sin decir una palabra, aún así lo seguía escuchándolo decir que no es una persona muy sociable. Edén le respondía que rara vez él permanece en el palacio. Su maestro se lo afirmaba, y le comentaba que no quería quedar en un país próspero. Alguien alguna vez le dijo que este lugar era la raíz de la orden, pero Serat pensaba en que eso es ridículo. Las raíces deberían ser el lugar más limpio, pero son el sitio más sucio de todos. Con solo estar aquí sentía que le están negando su fe. Serat le preguntaba si entiende él por qué le está diciendo todo esto, Edén respondía que no lo sabe. Así que Serat le informaba que tiene una lucha interna, la fe o la practicidad. Tan pronto como llegó aquí, ese conflicto creció y lo hizo preguntarse cuál debería elegir. Al fondo, se divisaba a dos personas encadenadas, además de los chorros rojos en el suelo. Delante de estos nos damos cuenta que es el obispo Forel y uno de sus cómplices. Serat comentaba que el despreciable obispo fue consumido por la lujuria y se unió con los herejes. Que el trato era intercambiar a Edén por los pequeños secuestrados, por esa razón lo habían enviado a él y también por eso estaba siendo codiciado por el nigromante. Con una sonrisa su maestro decía que aun cuando es un paladín, apenas reconocido como uno, y le preguntaba si de verdad pensó en que terminaría como un caballero oscuro. Y por la forma en que resultaron las cosas, ahora tienen que elegir una decisión, pues un nombre inesperado salió de la boca de Forel, el nombre del arzobispo Teigan. El Pala se sorprende, y nos informa que este es un hombre dentro de la orden que cree que recuperar la Tierra Santa es algo prudente, y hablando, exclamaba que con esos fanáticos queriendo recuperar la Tierra Santa inmediatamente y los moderadores queriendo ser más cautelosos, si llevan evidencia contra el jefe de los moderadores, los fanáticos terminarán empoderados. El maestro lo sorprende aún más al confirmar esta preocupación, admitiendo que una guerra estallaría de inmediato, pero él mismo está de acuerdo en recuperar la tierra perdida, aunque no está seguro de ello. En consecuencia, le pregunta a Edén qué haría él en esta situación, dejando entrever la complejidad moral y estratégica de la situación. El prota respondía que es cierto que el jefe de los moderadores fue acusado, pero aún no hay suficiente evidencia. Así que, le pregunta a su maestro si quiere que pretenda que no escuche las acusaciones. Serat le dice que está equivocado. Él está diciendo que deberían verificarlo antes de reportarlo. Además, cree que no es el momento adecuado, ya que imprudentemente podrían provocar una guerra. Y suponiendo que lo reportará a la orden y dejar que ellos se encarguen, le pregunta qué haría en ese caso. Como la Tierra Santa está invadida por demonios, a Edén no le conviene ir por esa ruta, ya que estará escogiendo la destrucción. Por ende, le exclama a su maestro que jura por Dios que lo detendrá, incluso si tiene que derramar sangre. Serat, lejos de molestarse, suelta carcajadas diciéndole que realmente no duda y siempre ha sido tan directo. Y dejándonos ver sus ojos por primera vez, seriamente comenta que esa es la diferencia entre los dos. Rápidamente subía sus manos en señal de usar sus flamas azules. Edén, al ver esto, se asusta y desenvaina su espada para atacarlo, pero su maestro solo hizo ese gesto con sus manos para informarle que fue Dios quien extinguió las llamas. En el momento en el que saltó a salvar a los niños, volvió a dudar. Afirmó que seguramente había decepcionado a Dios, añadiendo que quizás le había dado una oportunidad en el pasado, pero que eso no volvería a suceder. Estaba seguro de que la próxima vez se la daría a alguien que realmente se la mereciera. Dejando ese tema de lado, como él no puede decidirse, dejaba el paso libre para que Edén guíe hacia el lado de Dios a este par de seres pecadores. A su vez, pedía disculpas por ser tan patético al seguir evitando tomar decisiones. El prota daba un paso hacia adelante, diciendo que eso no le importa, y le aseguraba que esta es la mejor decisión para todos. Y mirando su mano, se pregunta atónito qué está pasando, porque las flamas azules están surgiendo en su espada. Serat sonriendo le exclama que Dios le ha dado la oportunidad a él, que ha sido elegido. Sin desaprovechar la oportunidad, abraza con sus flamas a Forel y al otro sujeto. Estos obviamente gritaban que se detenga, pero nuestro prota no tenía ninguna intención de hacerles caso. Mientras se quemaban los restos, su maestro estaba impresionado por la nueva habilidad de su aprendiz. Sin embargo, Edén cae repentinamente al suelo por culpa del consumo del poder divino y resistencia que genera el usar las flamas azules. Serat le sugiere usar esa habilidad con mucho cuidado. El Pala se aliviaba un poco por haberse vuelto más fuerte junto con el nuevo poder, pero aún no logra comprenderlo. Hasta ahora, su crecimiento ha ido de acuerdo a sus planes e intenciones, por lo que recibir este poder no tiene sentido para él. Y dirigiéndole la palabra a su maestro, le pregunta si se encuentra bien.
Aquí Eden nos informa que en el juego original, las flamas azules eran la habilidad definitiva de Serath, así que debe estar molesto. Pero al parecer a Serath no le molesta, extendiéndole la mano, este le dice que merece más este poder. Estará contento siempre y cuando lo use para el bien. El prota le recuerda lo sucedido, al responderle que la idea de quemar personas inocentes hasta desvivirlos no es una opción. Esto provoca que su maestro riéndose le diga que realmente debió odiar ese momento, pero aún así, espera que el público apruebe su sentido de la justicia. Este se decía, que no tiene sentido de la justicia, pero sabe lo que tiene que hacer ahora. Yéndose del lugar, hablaban acerca de ir primero a hablar con el arzobispo. Eden preguntaba si Forel y el otro le habían revelado más detalles, a lo que Serath respondía negativamente, solo que el arzobispo tenía una especie de conexión con el demonio. Que ese sujeto Forel no es del tipo de persona que dice tonterías. Por lo que en ese caso tendrán que encontrarse directamente con el arzobispo. Su maestro comentaba que estará en la ceremonia de santidad de la santa, así que, hay que esperar. Ahora en una sala, el paladín se disculpaba por dejarle la organización de la reunión a su maestro, ya que necesita descansar un poco. Serath sin poner peros, entendía la situación y al instante llamaba al ayudante Yu Won para decirle que lo debe seguir, pues tiene algo que contarle. Ya despidiéndose le deseaba un buen descanso y que lo estará esperando. Algunos días después, los actos del apóstata y las numerosas obras malvadas cometidas por Forel fueron reveladas, y comenzaron a ser revisados por el Consejo. Aunque algunas personas querían mantener este asunto oculto, el Consejo fue convencido de que las acciones de Serath se superpusieron con la procesión de la casa de Sacilie, haciéndolo imposible de cubrir. En el sótano de la residencia de la diócesis del suroeste, de la cual Forel era obispo, se encontraron docenas de individuos. Algunos ya llevan tiempo desvividos y la mayoría de ellos parecían haber sufrido horribles actos. La Iglesia decidió protegerlos y tratar a los pequeños en un monasterio. Además, una orden especial desplegó una importante investigación contra la herejía. Aunque no tuvo mucho éxito, solo encontraron que algunos sacerdotes habían cometido irregularidades menores. Mirando a los sujetos encadenados, Serath le pregunta qué pensaba sobre la situación y si creía que esto podría levantar sospechas. Además, los niños fueron privados de su palo de madera y las niñas fueron obligadas a jugar mucho por órdenes de Forel. Pero eso no es todo, esa bestia disfrutaba desvivir a los padres frente a sus hijos. Eden mirando sus manos, se preocupaba porque la flama azul no responde a su voluntad. Este le informa que aparece cuando Dios simpatiza con las convicciones del creyente, él siempre la usaba por su juicio y la salvación, pero las de Eden deben ser diferentes. Eden en sus pensamientos se quejaba por tener uno de los poderes más fuertes, pero no poder usarlo. Si tan solo tuviera control sobre esto, podría dirigirse directamente hacia la parte intermedia del juego, pero supone que solo asumirá que no puede depender de ese poder. Ahora saliendo de la cárcel, su maestro le informaba que no hay una forma de cultivarlo, es difícil, tendrá que aprender sobre él a través de la práctica. Eden simplemente asentía y en eso, escucha la voz de alguien. La voz del recluta que estuvo con él en el enfrentamiento con el nigromante. Al parecer entrena en este lugar todos los días, ha estado quejándose de que no pudo ser de ayuda cuando se desarrolló la pelea, así que Serath le recomendó algunos ejercicios. Este mismo le preguntaba a Eden si no cree que se está esforzando, pero este se tomaba su tiempo para responder para después de unos minutos responder afirmativamente. Todo esto mientras que la narrativa nos comentaba que mientras los ojos se alejaban de Forel, todas las miradas se posicionaron en Eden, quien era ahora el centro de todo. Ahora, en el día de la ceremonia de santidad, el vizconde Garfield saludaba formalmente a nuestro protagonista, y le comentaba que ha escuchado mucho de él y el cómo logró derrotar a un caballero oscuro y sobrevivir a las flamas azules. El prota simplemente observaba y le incomodaba un poco por la atención que estaba recibiendo. Unos sujetos, que también son paladines, murmuraban literalmente a sus espaldas. Estos se preguntaban si de verdad es el paladín Eden, y también hablaban sobre su sirviente diciendo que parece un chico torpe, y que con un sirviente como ese, el protagonista debía ser extremadamente pobre. Uno de estos sujetos se acercaba para saludar, con una sonrisa falsa, felicitaba al prota por superar las pruebas para convertirse en paladín en tan solo 2 años. Eden le respondía formalmente, diciéndole que es un placer, pero rápidamente se disculpaba, pues no había escuchado sobre este sujeto en su vida. Con cierta ironía el sujeto le respondía que eso es porque aún no es lo suficientemente experimentado, que si alguna vez tiene la oportunidad, debería ir al norte. Mientras estrechaban sus manos, el sujeto lo apretó con fuerza,
haciendo que éste se preguntase qué diablo hace este sujeto, con una mirada un tanto seria. El sujeto comentaba acerca de la derrota del Caballero Oscuro, y le aseguraba que algún día escuchará sobre la leyenda del caballero que destrozó a Monta, el ave gigante. Mientras que Eden sonreía pensaba en lo idiota que es el tipo por usar un truco tan barato, al tratar de destacar mientras opaca a su oponente. Y hablando, exclamaba que los rumores son rumores y los hechos son hechos. El prota devolviéndole la mirada, le preguntaba sobre el punto de esparcir un mero rumor. También, Eden le devolvía el apretón fuerte con su sobrehumana fuerza, haciendo que éste se asustara y se alejara del prota. El Eden solo lo miraba sin expresión alguna. En los pensamientos del sujeto comentaba que nuestro caballero sagrado está más allá del poder de un paladín. En eso, entra la Santa Uriel, la cual llama la atención del prota. Esta irradiaba luz y perfección a todo el que la vea. Inclinándose un poco le agradecía en nombre de la casa Sacilie por haberle salvado la vida con su consejo. Su padre le ha prometido una amplia compensación por el acto de nuestro paladín. Todos los que los rodeaban se sorprendían y se preguntaban si de verdad Eden salvó la vida de la santa. Noble hipocresía ha sido activada. Gracias a su acción y a las reacciones a las palabras de la santa cumplía con los requisitos para activar su habilidad. Todo esto mientras el paladín le decía que no aceptará la recompensa, ya que fue Dios quien salvó su vida. La santa con las pupilas brillantes y una sonrisa expresando que planea algo, le preguntaba si eso es así como dice, mirándola a los ojos, afirma y le comenta que si se siente obligada, puede dedicárselo a los dioses. Cosa que la santa prometía hacer, pero antes necesita hablar con él en privado. En la parte trasera del templo, le comenta el acto que hizo por el bien de los niños, a lo que le pregunta si eso también era la voluntad de Dios. Eden pensaba que le iba a preguntar sobre el asalto procesional del que él le había advertido en el carruaje, así que, exclamando, le responde a su pregunta diciéndole que esa fue su voluntad, y pensando, en que si no hay oídos para oír, no hay razón para mentir. De todos modos, todos están expuestos al eso de ella. La santa suponiendo que él sabe lo que es la llama azul, muy curiosa, le pregunta el por qué corrió tal peligro. Eden le respondía que fue por su propio bien, pero Uriel le respondía que esa es una frase ambigua. Además, también comentaba que nuestro prota merece una recompensa por su devoción, pero ya eso será como Dios quiera. Repentinamente, levantaba sus brazos y le pedía amablemente a Eden que tome sus manos. El paladín comprendiendo accedía a la petición. Esto, la Santa Uriel cerrando sus ojos y con la luz sagrada en sus manos, recitaba las palabras para que nuestro protagonista recibiera su bendición, esta con una gota de sudor resbalando por su rostro, y con una expresión que denotaba que ya estaba comenzando a darse cuenta de algo. Ella le pregunta al paladín si siempre será devoto a Dios, pero la sorpresa se refleja en el rostro de la santa al escuchar al paladín afirmar que sí, que siempre lo será. Aquí nos informan que ella porta un poder divino único, llamado percepción, y lo que hace es que puede ver a través de las mentiras de los demás. Para suerte de nuestro prota, su ayudante intervenía gritando que el arzobispo Teigan está entrando. Se despedía rápidamente de la santa, prometiéndole hablar más tarde con ella, y asegurándole que le dará un buen uso a su bendición. Con la bendición de la santa todas las estadísticas aumentan. La Santa Uriel quedaba impactada, nada de esto tenía sentido para ella. ¿Cómo puede un paladín tener estadísticas tan altas y a la vez no creer en un dios? Mientras que Yu Won y Eden corren, último piensa en que ha habido casos en los que la personalidad del personaje cambia, sin embargo, su verdadera naturaleza nunca cambia. Al menos eso no ha ocurrido hasta ahora. El arzobispo Teigan fue un misionero leal a la orden, y se pregunta si acaso la trama ha cambiado tanto que se ha vuelto malvado. Eso Eden no lo cree posible. Ahora enfrente de se presenta formalmente. A antes de hablar, le informan que es el paladín Eden, por lo que le llama héroe por la situación que pasó con Forel, pero el paladín le dice que lo está halagando demasiado, todo lo hizo gracias al apoyo que recibió. El arzobispo entre risas le decía que no necesita ser tan humilde, después de todo la orden no ha hecho nada por él, que ha hecho mucho trabajo para desentrañar el caso de forma excepcional. El prota pensando en que no hay duda ni mentira en las palabras de ese tipo, si él está actuando, entonces esto se le va a dificultar. Teigan de forma amable, lo invitaba a tomar el té luego de la investidura. Acepta la invitación mientras se inclina un poco y pensando en que si Teigan es el verdadero superior de Forel, entonces tal vez ya sabe el por qué está aquí. El prota también nos informa de que los Teigan son de la clase privilegiada imperial, son una familia divina. A su vez que le comentaba que podrá escuchar las grandes historias del héroe en persona.
y con esto se despedía para verlo pronto. Luego de un rato, se encontraban en otra parte, expresaba sorpresa en voz alta, diciendo que entonces, señor Eden, no asistirá a la ceremonia de la santa, palabras que no le agradaron a esta, quien no duda en preguntarle a Yu-Won lo que acaba de decir, pero antes de recibir una respuesta, se escabulle. Ahora caminando por la calle Imperial, se detienen para observar los fuegos artificiales, mientras tanto Eden estaba inquieto por toda la situación. Pensaba en que incluso si es un momento importante para prestarle atención al santo, el reino sagrado es un mundo diferente a todos los demás. La gente vive como ganado en una aldea que ha sido convertida en la región de cosecha de un demonio. Un lord que ha cometido cosas horribles por influencia del demonio y por supuesto, el demonio no es el único problema. La gente que está falleciendo de hambre o que vaga por la tierra debido a la gran hambruna, se convierten en ladrones corruptos solo para sobrevivir. Sin tomar en cuenta esta horrible situación, insisten en organizar una expedición sin ninguna razón, definitivamente el verdadero enemigo está dentro. Con estos pensamientos llegaban a la puerta del arzobispo. Por supuesto recibía a Eden con una sonrisa a la vez que lo invitaba a tomar de su té. Mientras que el arzobispo hablaba, Eden nos contaba que no sabía mucho sobre él hasta hace unos días, y de acuerdo con su investigación hasta este punto, independientemente de su linaje, es una persona que es envidiada por tener estatus, poder y honor, pero lo que le causa intriga es la relación con el culto demoníaco y sus comunicaciones secretas. Cuanto más descubre, más dudas le surgen. El arzobispo, dejando la taza en la mesa, le exclama que sabe muy bien el por qué está aquí. Nuestro prota queda sin aliento ante las inesperadas palabras. Está seguro de que Forel mencionó su nombre, por ende intuye que Eden sabe sobre él. También le confiesa que está seguro que el prota desea conseguir algo de esta reunión. Eden simplemente lo mira afligido. De repente sale un maniático que se lanza sorpresivamente hacia el paladín, pero con solo extender su mano lo despoja del arma y lo agarra fuertemente del cuello. Hablándole con tono serio, le pregunta a Tegan si realmente creyó que un ataque furtivo como funcionaría en él mientras la flama azul comienza a hacerse presente. Sintiendo la misma sensación de cuando activó la flama azul por primera vez, se decide a desvivir ahora mismo a los dos sujetos, pero es interrumpido. El arzobispo, gritando ferozmente, le grita a Durel, el atacante, que le había dicho que no viniera, por lo que pide perdón. Actuó por la atmósfera y pensó que debía actuar. Tegan le advirtió que el paladín podría desvivirlo sin siquiera usar la espada, y pidiéndole perdón al prota, le dice que no fue su intención, que el escolta estaba haciendo su trabajo, así que le pide que se calme y escuche. Eden se preguntaba si de verdad eso no fue un ataque furtivo. Además, la llama había desaparecido. Pensó que se activó, pero parece que cometió un error. Soltando al escolta, le responde al arzobispo diciéndole que lo escuchará. Sin embargo, no será tan amable si los cargos en contra de Tegan son reales. Sabe muy bien que los paladines son justos cuando se trata de su juramento, por lo que acepta eso. Inmediatamente comenzaba a contar que el culto demoníaco está creciendo rápidamente, sin mencionar que en las fronteras que están más allá de su alcance, ellos están siendo invitados y causando problemas. Tegan, al ver todo eso, creó un equipo de investigación para rastrear su paradero. Eden preguntaba el por qué la orden secretamente los persigue si son un enemigo público. Le contestaba con una pregunta: ¿por qué cree que no hemos podido destruirlos durante 200 años? El pala contestaba que cree que ellos tienen espías en el imperio y en la orden. Con una sonrisa le dejaba saber que esa es la respuesta a su pregunta. Nuestro paladín entendía que entonces Tegan es un doble agente que sirve para atrapar al culto demoníaco, que incluso si es así, la mención de su nombre específicamente de parte de Forel sigue siendo sospechosa. De las listas de apóstatas que Forel identificó, unos cuantos tienen estatus, pero sus movimientos son cuestionables y carecen de inteligencia. El arzobispo, hablando, contaba que para tomar ventaja de Forel, le dijo que deseaba hacer un trato con el culto demoníaco. Por supuesto, tiene evidencia de eso. Un diario de investigación de los últimos años, el equipo de investigación que se ha movido de acuerdo a su guía y los documentos con la información de los apóstatas. Y por último, exclamó que Dios es su testigo. Sobre los documentos, Eden dudaba ya que pueden ser evidencias fabricadas, así que, le respondía que, si no cree en su inocencia, puede arrestarlo. No obstante, si lo hace, la expedición no podrá ser detenida. Además, le cuestiona al prota si no ha venido a descubrir la verdad para poder detener la expedición sin revelarlo al público. Eden, analizando la situación, pensaba en el caso de que eso sea verdad. No solo la naturaleza de la persona no ha cambiado con respecto al juego,
sino que el hecho de que sea una persona capaz y justa de alto rango dentro de la orden, es algo ventajoso. Este por su parte, sacaba un mapa y le informaba que le enviará todos los documentos a la residencia privada del inquisidor Serat. Y después de revisarlos, necesita que le haga un favor, señalándole le exclama que en esa tumba donde se han enterrado guerreros antiguos, el culto parecía estar tratando de controlar a esos guerreros. Ellos en realidad están tratando de invocar algo al usar las almas de los héroes en esas tumbas. También están los chicos que fueron privados de su libertad y desvividos durante años. Con todo esto informado, le pregunta al paladín qué cree que es eso que están tratando de invocar, pero este queda atónito al imaginarse el peor de los escenarios, la invocación de una mantícora. El culto empezó a moverse más pronto después de invocar a este monstruo. Este esperaba que las cosas en el juego se aceleraran, pero no imaginó que tanto. Después de unas horas de terminar su charla con el arzobispo, nuestro protagonista había visitado la residencia de su maestro, lo estaba poniendo al tanto del asunto. Serat exclamaba que un derramamiento grande va a ocurrir en la orden, Eden está seguro de ello, tan pronto como la expedición sea cancelada, el arzobispo comenzará una purga a gran escala. Y acerca de los documentos, se registró con detalle la información sobre los sacerdotes que cometieron apostasía y crímenes variados. Tegan había estado ocultando sus garras por mucho tiempo. Aguardaba por una oportunidad para deshacerse de las manzanas podridas de la orden. Esto ponía contento a Eden, pues gente que puede ser de ayuda ha empezado a aparecer. Su maestro le preguntaba a este el por qué cree que el arzobispo le entregó tan valiosa información y con otra pregunta, le indicaba si acaso fue para probar su inocencia. Retornando al presente, Eden respondía a la última pregunta de su maestro con un no, ya que considera que tiene la misma mentalidad que el arzobispo, mientras se dirigía a cumplir con el favor que le pidió este último. Su ayudante Yu-Won le indicaba que ya están cerca de la posada Juriel. Desde fuera de la posada se escuchan a varias personas gritarle a alguien ebrio, le preguntaban a este hombre si había olvidado quién se supone que viene hoy. Uno de sus amigos le aconseja no meterse en problemas mientras que ellos dos no están y que tenga cuidado con el paladín hasta que ellos regresen. Dicho esto, le encomendaban a su hermana pequeña que lo cuidara. Hace unas horas, antes de partir a su objetivo, Eden le pedía disculpas al arzobispo por desconfiar de la veracidad de los documentos. Tegan entendía, pues después de todo está bien no confiar ciegamente en todo. Así que, para su misión le entrega el mapa que necesitará, y a la vez hacía énfasis en evitar la invocación. También le entregaba una insignia, la cual le daría el título de comandante de las fuerzas especiales, aunque esto solo era temporal. Eden antes de partir le indicaba que necesita un favor, con la insignia puesta, le pedía una botella del más alto grado de agua bendita, el agua bendita llamada lágrima de Dios. A nuestro paladín le preocupaba que la invocación de la mantícora pueda llegar a ocurrir en otro lugar que no sea el indicado por el arzobispo, que incluso si interrumpe esta invocación, al final aparecerá en otra ubicación, pero afortunadamente, sabe dónde y cuándo. Solo tiene que deshacerse de sus enemigos antes de que tengan la oportunidad de aumentar su poder, es por esa razón que pidió la lágrima de Dios. Al llegar frente a la posada, el dúo se dispuso a entrar mientras el protagonista se sorprendía de la existencia de una posada en medio de un lugar tan lúgubre como la Tierra de la Muerte. Yu-Won señaló al paladín que debían dirigirse al tercer piso sin más demora, y en este tercer piso, se topan con una botella de cerveza y al hombre de hace unos minutos. Este evidentemente ebrio les preguntaba quiénes son, pero su hermana muy molesta, le hace recordar al invitado que han estado esperando. Al levantarse con una sonrisa, el sujeto se disculpaba, reconociendo sus posibles fallos en cuanto a sus modales. A pesar de ello, el protagonista no podía evitar sentirse molesto por el penetrante aroma a tabaco y alcohol que lo rodeaba. En su mente, se cuestionaba nuevamente si su agudeza para percibir olores era resultado de sus estadísticas. Como Eden no se anda con juegos, le dice que debería cepillarse los dientes. Yu-Won se sorprendía por esto mientras que el sujeto sin molestarse exclama que, si eso es una orden, entonces lo hará de inmediato. Su hermana, no sabía qué hacer con él, solo les pedía disculpas a los presentes por el estado de su hermano. Eden se dirige a esta para preguntarle su nombre. Ella le responde que se llama Zane, así que, mencionando su nombre, le pedía si puede dejarlo a él y a su hermano solos por un rato. La pequeña se negaba, pero Eden prometía que no sucederá nada. Con esto se retiraba junto a Yu-Won. Mientras se iban, este último le aseguraba que el señor Eden no es de las personas que rompen sus promesas.
Tras quedarse a solas, Eden observa al sujeto y comenta que está lleno de descontento. Sin embargo, el sujeto muestra confusión ante las palabras de Eden, y con una actitud de seguridad, exclama que ha escuchado rumores, pero él no cree en ellos. Por lo que hace que Eden se empiece a quitar los guantes, mientras se pregunta a sí mismo si acaso el sujeto no lo reconoce. Agregando, que no le gusta su actitud. Sin embargo, él puede tener su propia opinión. Y exclamando, le pregunta si es un cazador de demonios, y por cómo está viviendo parece ser que tiene algunas habilidades. Este aseguraba que entre aquellos que afirman ser cazadores de demonios, aquellos que dicen que no lo conocen son unos debiluchos. Lanzando sus guantes al aire, pone la condición del que pierda debe obedecer sin ninguna queja. El otro sujeto le prometía que lamerá sus zapatos si es lo suficientemente fuerte. Inesperadamente, entran estos dos sorprendiéndose por lo que ven, y como vemos, a Eden no se le dificultó derrotar al hombre ebrio, alzando un poco sus manos, acepta su derrota, y pregunta si es un error tener una razón para no confiar en los rumores. Es una locura atreverse a pelear con un caballero oscuro, eso es un sinsentido. Es aún más difícil creer que pudiste derrotarlo con las manos vacías. El prota por su parte, pensaba en que las habilidades de ese sujeto son buenas, pero esa actitud exagerada y arrogante le está empezando a molestar. Extendiéndole la mano se presentaba con el nombre Daril, un cazador de demonios que solo trabaja por un precio. Reunidos todos, la señorita informó que habían ido a buscar a nuestro protagonista y a Yu Won, pero habían tomado caminos diferentes. Además, anunció que, junto con Daril, ella y el otro sujeto conformaban el equipo elegido para la misión. Explicó que eran un equipo especializado, seleccionado personalmente por el arzobispo, y que el equipo de investigación había concluido su labor y regresado a la sede central. Con la mano en el pecho se presentaban, el sujeto se llama Vandel, un sacerdote con conocimientos de descifrado del templo y la señorita Sara, una caballera algo deficiente, pero puede trabajar con magia. Daril se dirige al paladín, cuestionándolo sobre su actitud como si hubiera hecho algo malo. En un instante, Eden agarra firmemente su muñeca, llamándolo atrevido. Daril, quejándose del dolor, pregunta qué le sucede de repente, mientras el protagonista, igualmente sorprendido, se pregunta por qué reaccionó de esa manera. Hablando, Eden le deja claro a Daril que no debe hablar mal del contenido de la reunión y le aconseja mejorar su etiqueta. Sin embargo, se siente extrañamente incómodo al darse cuenta de que ese individuo le resulta desagradable de una manera inexplicable. Daril, sintiéndose regañado, exclama que de repente el paladín se convirtió en su maestro, haciendo alusión a que su maestro lo regaña por su comportamiento, a la vez que su hermana un poco preocupada mencionaba su nombre para llamarle la atención. Dejando el conflicto de lado, se ponía la mano en el pecho para presentarse. Decía sobre sí mismo que es un todoterreno, ya que puede hacer investigación, reconocimiento, poner trampas y más cosas. Eden solo lo miraba en silencio. Y presentándose, les menciona su nombre, su rol como paladín y sus habilidades de protección de sus poderes sagrados. Además, informaba que su habilidad puede mantenerse por más de un día. Agradecía en sus pensamientos a la Santa Uriel por darle su bendición, ya que con el crecimiento rápido y la bendición que tiene, le ayudaran mucho en esta misión. Ellos se sorprendían, pues sabían que se había convertido en un paladín recientemente, por lo que no podían creer que pueda hacer tanto. Yu Won por su parte, alababa a su señor mientras que la chica comentaba que es muy posible que nuestro prota entre a los libros de historia en el futuro. Ahora era turno de la pequeña, rascándose la mejilla se presenta como Sein, una joven hechicera. Aunque no solo es una hechicera, sino una de alto rango, su hermano le aseguraba a Eden que lo sorprenderá a la vez que ésta le susurraba avergonzada que se callara de una vez. El pala pensando, no puede creer que una pequeña de 10 años sea de alto rango, por lo que esto lo llevaba a pensar que debió haber sido alguien de renombre en el juego, pero se preguntaba el por qué no la reconoce. La chica también mencionaba que su nombre fue dado por su maestro. El paladín inmediatamente preguntaba por el nombre de haciendo temblar a Daril mientras que la pequeña se disculpa ya que su maestro nunca les mencionó su nombre. Su hermano exclamaba un tanto incómodo que ese anciano excéntrico no les dijo nada especial sobre él. Y dicho eso, sugería hablar sobre la misión que tienen entre manos. Como la misión debe ser realizada individualmente,
Este cree que es importante confiar en los demás para realizar sus respectivos deberes correctamente, pero le parece que le están escondiendo algo, por ende, le será difícil confiar en ese sujeto. Además, siente un horrible olor, que aunque no es malo, sigue siendo como hablar con un demonio a su lado. Captando el origen del olor, le pide a Daryl que lo acompañe por un momento. Este visiblemente asustado, le pregunta qué le pasa de repente, y con una sonrisa le expresa que eso de lamer sus zapatos era solo una mentira. Él no haría tal cosa pues no es apropiado. El paladín dándole la espalda, le cuestiona el por qué no le ha dicho nada. Buscador de la destrucción ha sido activado. Con una sonrisa casi maníaca y sosteniendo un frasco en su mano, nuestro protagonista declara que finalmente ha descubierto por qué la presencia del otro lo incomodaba tanto. Considerando que sería un desperdicio utilizar el agua sagrada, decide que una sola gota debería ser suficiente, provocándole un grito desgarrador y revelando así que Daryl y su hermana, Zane, son en realidad mestizos entre humano y demonio. Mientras lo agarraba con firmeza por el cuello, le preguntaba por qué intentaba reprimir sus gritos, y al pisotearlo, señalaba que el agua bendita era particularmente efectiva, lo que le causaba un gran dolor. Daryl, temblando de dolor, balbuceaba el nombre de su hermana pequeña con preocupación. El paladín lo alzaba en el aire y le exclamaba seriamente que, si tiene algo que decirle, debe escupirlo. Luego lo arrojaba violentamente contra la puerta mientras sus compañeros le exigían que la abriera. Pero este enojado les pregunta si acaso no les dijo que esperaran. Sin embargo, ellos le informaban que los hermanos solo compartían una cuarta parte de sangre, ya que uno de sus abuelos es un demonio. En la mitad del juego no importa la ruta que tomes, siempre ocurrirá un accidente en el que alguien destruye la base de la orden. Y la persona que lo causa es el gran mago Kadak. La razón por la que hizo eso es por venganza, y en la raíz de esta venganza se encuentran sus discípulos mestizos quienes fueron cruelmente manipulados y luego descartados. Esto lo llevó a sentir un profundo odio por la orden. Estos dos informaban que por orden del arzobispo Taigan, ellos deben velar y proteger a los hermanos. También, que ocasionalmente van a misiones con ellos. Eden, suponiendo que este es el cuarto en cuestión, le molestaba la idea de que el arzobispo asumiera que no se daría cuenta de ello. Pero le informaban que lo que esperaba el arzobispo era que se diera cuenta durante la misión. Aún así, les dijeron que lo discutieran antes. El paladín, asegurando que le dijeron algo más a Sara, preguntaba lo que le ordenaron una vez que él lo notara. Ella, tartamudeando, se acerca para susurrarle que él puede juzgar si hacer uso de él es necesario para la misión, de lo contrario, puede desvivirlo. Además, lo que decida hacer no será cuestionado al finalizar la misión. Pensando cuidadosamente, le parecía una mala idea si desvive al chico, pues Kadak podría volver el Santo Reino en un desierto. Además de un paladín del más alto nivel, no hay ningún otro rival, por lo tanto, debe ser bastante cuidadoso. Volteando hacia atrás, ordenaba que trajeran a la pequeña Zane de inmediato. Daryl por su parte se preocupaba y le empezaba a rogar diciéndole que ella aún no sabe, pero es brutalmente tomado del cuello mientras lo amenazaban con no interponerse, solo debe callarse y hablar cuando le pregunten. Vandel y Sara interrumpían exclamando que en este momento, Zane realmente no sabe nada, pues ella nunca ha mutado antes, además tampoco mostró resistencia al poder sagrado. Aunque a Eden le parecía raro, no descartaba la posibilidad de que sea cierto, ya que podría ser posible viniendo de Kadak, y se preguntaba el por qué Daryl se quedó atrás. Mientras que Yugon le contaba a la pequeña el enfrentamiento del paladín contra el caballero oscuro, Eden comentaba que entre los discípulos había un genio, y estaba seguro de que esa debía ser la pequeña Zane. Sara se atrevía a dar su opinión. Les comentaba que con el paso de algunos meses, se han estado sintiendo seguros mientras observaban a los hermanos, por lo que aseguraba que ellos son más cercanos a ser humanos que demonios. Sara y Vandel simpatizaban con ellos, por lo que le pedían al paladín que les diera una oportunidad. Para el paladín, pensar que un sacerdote y un caballero los defienden es algo ridículo. Vandel, preocupado, comenta que la sangre de estos hermanos es más humana que la de cualquier otra. Eden, retirándose, comenta que le gustaría escuchar esas palabras en un interrogatorio con el inquisidor, pero antes debían posponer la reunión por ahora. Al salir de la habitación es nombrado por los jóvenes, quienes mostraban una sonrisa al verlo, pero para sorpresa de estos, el paladín los ignora y sigue su camino, lo que hace que estos dos se preocupen por lo que habían hablado los adultos en privado. Posando su mano en su cabeza, Yugon le decía a la pequeña Zane que no debía preocuparse, todo iba a estar bien. Zane recordaba un momento con su abuelo y su hermano. Estos dos se impresionaban por lo fuerte que es desde tan temprana edad.
Mientras que su hermano le mostraba su afecto a su manera, su abuelo se alegraba por el gran talento natural de su pequeña nieta. Sin embargo, este no era el final para el crecimiento, siempre hay un camino por probar. Mencionado los nombres de sus nietos, les decía que sus habilidades no pueden ser usadas por cualquier persona, por lo que deben seguir perfeccionándolas y afilándolas. Daril, aburrido de la monotonía y molestando a su maestro, cuestionaba por qué, si éste afirmaba ser un mago, no enseñaba solo magia. Con franqueza, le preguntaba si tenía alguna habilidad, pero solo recibe un golpe por andar de bocón. Había llegado la noche, el paladín después de tomarse un descanso debe regresar, algo importante que ha descubierto es la razón detrás del accidente de Kadak. El gentil Tegain está detrás de todo. Usar a alguien cuando los necesitas, y cuando no, te deshaces de ellos. El caballero y el sacerdote deben desvivir al demonio, pero simpatizaron con ellos inmediatamente. Todo esto a nuestro prota le resultaba contradictorio. Mirando hacia los jóvenes, escuchaba decir a la pequeña sobre cómo después darle ese collar, su maestro desapareció. No mucho después de eso, su hermano y ella fueron llevados a la orden sin ninguna razón. El arzobispo les dijo que sus padres y su maestro han cometido horribles crímenes, tan grandes son los crímenes que ellos nunca podrían ser perdonados. Así que, tendrán que expiar esos crímenes siguiendo los comandos de la Sagrada Orden. Mirando su collar, recordaba las palabras que había dicho su maestro sobre un gran héroe que podría liberarlos de su cruel destino. Su hermano, mostrándole una sonrisa, le dijo que eso es una mentira. La libertad obtenida a través de mendigar no tiene sentido alguno. Mirando al cielo, concordaba con las palabras de Daril. Pensaba que estos hermanos nunca serán salvados porque Dios y la Orden nunca los perdonarán. Es un destino miserable, y yo soy un gran hipócrita. Con esto, se preguntaba si tiene derecho de disgustarse por la hipocresía de otros. Rezarle al collar era lo único que la pequeña podía hacer. Pedía amablemente que los liberara de su fatídico destino. Cuando un gran héroe que pueda reescribir la historia aparezca, la luz llegará. Y ella estará esperando esa luz. Mirando hacia las estrellas, se llenaba de esperanza al conocer a alguien como el paladín, pues este podría ser el héroe del que su maestro habló. Aunque puede que el idiota de su hermano tenga razón esta vez, por mucho que las palabras de su maestro Kadak sean siempre correctas. Inesperadamente una intensa luz sagrada empieza a surgir del collar, dejándola sorprendida diciendo que no hay forma. Unas horas después Yuwon estaba siendo informado sobre que los hermanos son cuasi demonios, y como se esperaba este no podía creérselo, por lo que quedaba sin palabras ante la noticia. Y mientras Sara y Vandel hacían su trabajo, la narrativa nos contaba que cada persona tiene sus propios pensamientos, y así transcurrió el tiempo hasta el día de la misión. Nuestros aventureros finalmente habían llegado a su destino. Esta puede parecer que es una ruina que está a punto de colapsar, pero esta es la entrada secreta que solo nuestro protagonista conoce. Antes de entrar, debían tomarse un tiempo para prepararse. Zane, aprovechando, tenía algo que mostrarle a nuestro prota. Enseñando su collar hacía que el paladín se preguntase si eso es un artefacto antiguo, uno que es capaz de guiar al dueño a través de las ruinas, pero había algo que no entendía, pues este artefacto se supone que es del Papa. De esta manera no podía creer que a la Orden no le bastara con abandonarlos, sino que también van a exprimirlos hasta dejarlos secos. Viendo que ahora el collar brilla aún más, hacía suponer a la pequeña que el dueño de tal artefacto le pertenece a nuestro paladín. Por ende, se lo ofrecía mientras lo miraba a los ojos y le comentaba que su maestro les había dicho que si un gran héroe que puede reescribir la historia aparece, la gema responderá ante él. Ese gran héroe los liberará de sus pecados y destino. También les dijo que le diera el collar al héroe. Después de eso, ella opinaba que la libertad no es algo por lo que se deba rogar, ya que él parece ser dicho héroe, ha decidido dárselo. También le hacía saber que desde anoche, después de reunirse con él, empezó a brillar. El paladín incrédulo se preguntaba si entonces él también ha comenzado a simpatizar con ellos, y mirando el collar comentaba sobre lo muy brillante que es este. A su vez pensaban que Daril no es del tipo que entregaría un collar, sobre todo a él, nuestro prota. Sin embargo, Zane es tan solo una niña inocente, por lo que hay una alta probabilidad de que se sienta mal por ella. De esta forma supone que la verdadera identidad de Zane estaba oculta. Con una sonrisa, exclamaba que eso les ayudará a guiarse dentro de las ruinas, que si lo intentan con voluntad, puede que algún día Dios los perdone, pero para Eden por obvias razones es imposible que puedan salvarse de este modo, y pensaba en que Kadak debe haber querido usar al héroe para eso. Sus palabras aturdían a la pobre pequeña, pero éste exclamaba con la mano en el pecho que le pagará por la ayuda.
Y retirándose, convocaba a todos para avisarles que van a entrar por un pasaje secreto que el enemigo no conoce y detendrán el ritual de invocación. El ritual de invocación coloca al catalizador y las ofrendas en una ubicación específica, entonces se activa al conectarlos usando hechizos, así las almas de los individuos serán usadas como sacrificio para un demonio, y cuando el demonio devore a todas las almas, la invocación comienza, por lo tanto deben infiltrarse y neutralizar a su catalizador. También comentaba que, no hace mucho tiempo, el equipo de investigación hizo un dibujo del lugar indicado para ello. Todos se moverán por las runas indicadas después de ejecutar la misión, tan pronto como terminen, se reunirán en el punto de reunión. Y deben recordar que eso está detrás del altar en el tercer piso subterráneo. Inmediatamente, los tres sacan un pedazo de hoja las cuales activan un círculo mágico que los teletransporta, pero antes de eso, Eden espera que todos regresen a salvo. Situándonos en el segundo piso subterráneo de la tumba, se encontraba el pala fastidiado por la insoportable y desagradable atmósfera del lugar. En eso, tres sujetos se preguntaban quién era el sujeto grande, ya que nunca lo habían visto. Nuestro prota dándose cuenta decide acabar con ellos a sangre fría. Aquí somos informados que la misión de Eden es liberar las almas capturadas en la tumba antigua con la ayuda del agua bendita, que de hecho, el propósito de esto es debilitar al demonio que será invocado al eliminar a los sacrificios. En el primer piso subterráneo se encontraba un cagado Yu-Won, el cual se preguntaba por qué fue enviado a un lugar como ese. Los sujetos del frente le cuestionaban el cómo fue que aparecieron de repente. Por suerte para Yu-Won no se encontraba solo, Daryl ya estaba preparado para luchar y de mientras aprovechaba para llamar novato al chico. Este le decía que esto no es un juego, y en sus pensamientos había caído en cuenta que el cuasi demonio había estado tranquilo cuando su señor Eden estaba presente. Como huir no es una opción, se tomaba un respiro para calmarse y luego pensar en que incluso si él es un cuasi demonio, el señor Eden lo escogió para esta misión, así que debe haber una razón para ello. Gritando le avisaba al Daryl que deben evitar las peleas innecesarias. Solo vinieron con un propósito, así que le pedía a Daryl amablemente cooperar con él. En cuanto a los sujetos, se preguntaban si ellos son cazadores de demonios. La misión de Daryl era ayudar a Yu-Won con sus habilidades especiales relacionadas con el sigilo y la velocidad, y en cuanto a la de Yu-Won es usar el agua bendita para destruir tantos catalizadores como sea posible a como de lugar. Daryl se asombraba un poco, pues no esperaba que el chico sea tan bueno, este había demostrado que estaba equivocado. Reuniéndose con su compañero, le pregunta si sabe cómo saltar, Yu-Won le responde que tiene que ver a alguien para hacerlo, pero honestamente pensó que sería difícil hacerlo la primera vez. Y ofreciéndole un frasco con agua bendita para que Daryl lo intentase, hace que éste entre en pánico, le rechace el frasco y lo haga preguntarse si Yu-Won no sabe que es un cuasi demonio. Pasando al tercer piso, Vandel se encontraba susurrándole a Sara y a Zane que el ritual de invocación empezará pronto, pues los malnacidos ya han sacrificado muchos infantes como ofrenda. Por lo tanto, él informará a todos los demás de este lugar inmediatamente. Mientras que la señorita Sara protegía a Zane, le respondía que es una buena idea. De esta forma, Vandel cumplía con su misión, la cual específicamente es encontrar el altar y usar el pergamino para informar a todos. Tanto Daryl y Yu-Won corrían rápidamente al ser informados, pero tenían un problema, no sabían a dónde tienen que ir y en cuanto a Eden, este había encontrado el altar por su cuenta. En ese instante una sensación intimidante lo rodeaba, pues la invocación del demonio ya había empezado. Pasando con las muchachas, nos informan que la misión de la joven Zane es enfrentar la invocación de una barrera. Para esta misión, cuando la barrera esté activada, todos ya deben estar reunidos. Después de eso, todos deben unir fuerzas para atravesarla. Luchando contra el fuerte viento, Sara le grita a Zane que debe actuar ahora que la barrera está activada, pero ésta no sabía cómo actuar, pues esto es diferente de lo que había escuchado. Lo que estaba frente a sus ojos era un ritual de invocación largo y complejo, por ende sus bendiciones no pueden hacer nada. Hola Nakama amigo, si te ha gustado el video no olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta, pues esto ayuda a que el video llegue a más personas. Muchas gracias por ver.